a esta reunión de Bálsamo. El día de hoy contamos con la presencia del padre Stefano Cartavia, que ya muchos de ustedes conocen y quieren mucho. Él es misionero oblato de María Inmaculada y pues nos va a dar una plática interesantísima con un título que causó mucha inquietud. Estamos muy curiosos de qué va a ser y cómo va a ser la plática. Stefano, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los que están hoy en este sábado, ¿no? Que se pueden dar este espacio de conversación, de escucha, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a la comunidad y a todos los que estamos acá hoy, ¿eh? Vamos a arrancar, Enrique, entonces. Sí, adelante, Stefano, con mucho Bien, gusto. gracias. Bueno, como para entrar más profundamente en este clima de escucha, vamos a hacer un par de minutos de silencio, donde nos ponemos en el presente, nos conectamos con nuestro ser, con la presencia de Dios. Así que bueno, un par de minutitos de silencio. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, arrancamos entonces y bueno, ya que hablamos hoy vamos a hablar especialmente de la niñez, de la meditación con niños y justamente ayer de tarde tuve así una anécdota, así tuve el cierre del año de catequesis con los niños de mi parroquia. Entonces hicimos un juego con una lona, con agua y jabón, donde los niños se tiran, se deslizan, ¿no? Había como 80 niños y obvio que me pidieron de tirarlo, de cincharlo, entonces me duele todo, así que tal vez no estoy al 100% del físico, pero bueno, espiritualmente estoy muy contento de estar acá, de compartir, así que bueno. Bueno, este título un poco, sí, un poco original, que después vamos a entrar más pateando
silencios, espacios creativos desde la niñez. Después voy a entrar un poquito en este tema más original del título de esta charlita, de este compartir. Pero antes quiero como dar un marco en el sentido que me estoy convencido que meditación y educación tienen que ir de la mano. Yo creo que la gran falla de los proyectos educativos, especialmente en los públicos del Estado, como que consiste en entender la educación como información, ¿verdad? El niño es un recipiente vacío que hay que llenar de contenidos. Entonces ahí se le ponen las materias, la matemática, la geografía, la historia, ¿verdad? Esto es información. Pero en las escuelas, la educación no se enseña a vivir, no se enseña a vivir. Yo creo que en el pasado la gran misión y la tarea educativa de los maestros era esto, era enseñar a vivir con sabiduría, desde la sabiduría, aprender el arte de la vida y del vivir. En el fondo, la filosofía era central, ¿verdad? Porque se me entendía justamente como amor a la sabiduría, amor a la vida. Es decir, la filosofía era fundamental, porque era una manera de aprender a vivir, a amar la sabiduría. Después, por una serie de motivos que no vamos a entrar hoy, la filosofía se convirtió en un ejercicio más racional, abstracto e especulativo, que poco tiene que ver con la belleza del vivir y con el arte del vivir, ¿no? La filosofía sin raíces en la vida. Y así también muchas veces la educación, ¿no? Porque todo en el fondo surge de una manera de entender la vida, de comprender lo que significa vivir. Por eso la gran crisis actual de la filosofía y de la educación. Hoy, como dije, la educación no enseña a vivir, sino enseña cosas. ¿Por qué? Porque enseñar a vivir tiene que ver con nuestro mundo interior, con aprender a conocerse. ¿Cómo se puede aprender a vivir con sabiduría sin saber qué hacer con mis emociones, con mis sentimientos, con mi pensamiento? Es absurdo, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a vivir si no me conozco, si no sé lo que se mueve adentro, si no sé qué hacer con lo que siento, con lo que pienso? Bien, ¿cómo se puede aprender a vivir con sabiduría desde la superficialidad que impera hoy y sin interioridad? No se puede aprender a vivir sin una vida interior. Entonces, yo creo que las escuelas y en las familias, en las parroquias, en los contextos educativos, la primera y fundamental tarea es esta: dar
las herramientas para que el niño pueda aprender a conocer y a lidiar con sus emociones, con lo que le pasa dentro, para que el niño aprenda a usar la racionalidad desde este espacio interior más sereno, para que los niños aprendan a descubrir su mundo interior. Yo creo que esta es la primera y fundamental emisión de todo lo educativo, de las escuelas, de los colegios, de la familia, de las parroquias, dar estas herramientas. Yo creo que los retiros, hoy hablaremos especialmente de los retiros para niños, ¿verdad? Yo creo que los retiros de meditación con niños se insertan en esta manera de comprender lo educativo, se insertan en este proyecto y visión educativa. Y creo que es nuestro aporte a la educación, a las familias, a las escuelas. El aporte de una persona que medita, el aporte de una comunidad que medita, creo que es esto, es nuestro aporte al mundo en cuanto a educación con los niños. Vamos a entrar un poquito, este era como un marco que me parece esencial para comprender también lo que sigue. Vamos a entrar un poco más en el tema a partir un poco del título, pateando silencios, espacios creativos desde la niñez. ¿Qué significa? En el fondo, la propuesta meditativa y de silencio, aunque va creciendo hoy en día y tiene más aceptación, pero es una práctica que todavía va contracorriente de la cultura, especialmente nuestra en Occidente, que es una cultura más apurada, muy superficial, de lo pasajero, de lo muy efímero. Los niños están súper estimulados, ¿verdad? Se los recarga de actividades y les cuesta vivir espacios de soledad, de quietud, de silencio, ¿verdad? A los niños se le hacen hacer muchas cosas, más allá de la escuela, del colegio, ¿no? Tienen un montón de cosas y obvio el tema de la tecnología y la pantalla, ¿no? Los niños hoy en día son demasiado hiperestimulados y sabemos bien que el daño del uso indiscriminado y fuera de control de las pantallas es grave y preocupante. Entonces creo que necesitamos ser valientes y coherentes. Necesitamos patear espacios de silencio. ¿Qué significa el tema de
de proponer iniciativas que promuevan la meditación. La pelota hay que patearla, hay que proponer el juego. Estamos invitados a desarrollar la creatividad sin preocuparnos de los resultados y sin expectativas. ¿Por qué? Porque el silencio actúa por sí mismo, no necesita de nuestras explicaciones ni de nuestras preocupaciones. Entonces es importante patear la pelota, es decir, vamos a proponer, vamos a jugar sin miedos, sin preocuparnos, sin expectativa. Entonces, ser creativos para que los niños entren en esta experiencia transformadora del silencio y la meditación. Estamos llamados a crear las condiciones para que el silencio actúe. La vocación nuestra es la de crear las condiciones para que se pueda dar esta experiencia de silencio. Después lo demás no depende de nosotros, ¿verdad? Como la salvación. En el fondo, la salvación ya está dada. Simplemente hay que proponer las condiciones para que la persona se encuentre con la salvación. Se descubra ya salvada. También es importante estar abiertos y aprender de los mismos niños. Muchas veces la escucha atenta de los niños nos abrirá pistas para la creatividad. Estar atentos a lo que los niños te dicen, a lo que piensan, a lo que hacen, a su dibujo, a lo que te proponen. Porque los niños obviamente son mucho más abiertos y creativos que los adultos. Porque la creatividad de los niños, cuando no es perturbada por lo digital, ¿no?, es mayor que la nuestra, que de los grandes, que ya tenemos la cabeza ya con un formato, ¿verdad? Con el hardware ya instalado. Los niños no tienen un hardware así, tienen un software. Es decir, está mucho más abierto. El disco de los niños la programación es menor, ¿verdad? Bien, entonces los niños se dejan sorprender por la realidad. Hay que recuperar la frescura y la apertura de la niñez. Entonces, obviamente, desde nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia de meditadores, de meditación, obvio que tenemos también un material de sabiduría que hay que proponer, pero esto va junto con la escucha atenta de las propuestas de los niños. Puede ocurrir y ocurrirá que los niños también sean reticentes a las propuestas
de la meditación, ¿verdad? Que la rechacen un poco o que también intenten evadir los espacios que se proponen de silencio y de quietud. Es normal, ¿eh? Dependiendo muchas veces de los niños, ¿no? Hay niños que se enganchan más, hay niños que se enganchan menos, pero a veces pasa que hay grupos o hay niños en particular que rechazan un poco, ¿no? Estos espacios de meditación. Bueno, uno, porque obvio es algo que va contracorriente, es algo que va en contra de la hiperestimulación de lo digital y del mundo de hoy, ¿no? Que siempre va corriendo. Entonces los niños están acostumbrados a correr, al activismo. Entonces, bueno, es normal que pueda pasar que de entrada te rechacen un poco estos espacios de silencio, de meditación, ¿verdad? Entonces, te patean, los niños a veces te patean estos espacios de silencio por otro lado, ¿no? Entonces uno le propone y dice, no, vamos a jugar. Te patean la pelota por otro lado, ¿no? Bien. Y nosotros le tiramos otro centro. ¿Cómo se hace con la pelota? ¿No? Los defensores la sacan y uno tira otro centro, ¿verdad? No hay que preocuparse. De vez en cuando hacemos un gol. De vez en cuando hacemos un gol. Qué satisfacción más grande, ¿eh? Ocurre, esta también es mi propia experiencia personal, ocurre que los grupitos de catequesis, ¿no? Yo siempre, cuando tengo los grupitos de niños de catequesis, antes de la catequesis, llamámosla más formal, meditamos 5 o 10 minutitos, ¿verdad? Ya esto, la costumbre también, la disciplina es esencial, porque, por ejemplo, los niños ya cuando llegan ya saben que van a meditar. Entonces ya saben dónde está la sala de meditación, se descalzan y entran a meditar. Esto como que crea el hábito, más allá de cómo sea después el espacio de meditación. Si es una batalla campal o si funciona bien, pero ya el hecho de que ellos llegan y se descalzan y entran, ya esto le crea el hábito de la meditación, ¿verdad? Bueno, ocurre a veces que estos espacios de 5 minutos, 10 minutos con los niños, con los grupitos, no sean fáciles. Y muchas veces no se logra un clima ideal de meditación, ¿no? Pero con paciencia, un día ocurre el milagro. Un día no se sabe por qué, no se sabe cómo ni cuándo, un día ocurre el milagro. Todos quietos. Una experiencia de silencio muy, muy profundo y radical. Solo por esto, toda la paciencia y el esfuerzo valen la pena. Aunque una vez se pasan, qué sé yo, pueden pasar 2 meses donde al grupito de niños le cuesta, ¿no? Y siempre hay alguien, siempre hay uno o dos que está más nervioso que los demás, que va rotando, ¿no? Un día uno está más nervioso, el otro miércoles
el que estaba nervioso está más tranquilo y hay otro que está nervioso. Entonces, a veces pasa que por 2 meses estos minutos de silencio, de meditación, no sean tan fáciles, ¿no? Pero hay un día donde todos entran en este espacio, ¿no? Y son 5 minutos de meditación que valen como 2 días, por la belleza, por la fuerza, ¿no? Por la marca que dejan en los niños. A veces no es tanto la cuestión de la cantidad de tiempo, sino de la calidad. Entonces ahí creo, bueno, que también esto, el que guía un poco el grupo tiene que crecer en la percepción de cuándo hay que cortar y de cuándo hay que seguir. Si en un momento uno ve que todo están adentro, tal vez hay que dejar que se vayan un poco más, que mediten un poco más. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema de hoy. Espero no ser muy largo. Bueno, ya se fue bastante el tiempo, pero intento ser breve con el tema de retiro. Cuando hablo de espacios creativos, hay muchos, ¿no? Hay que inventar espacios de silencio, ¿no? Bueno, para eso vuelvo al tema de la escucha atenta de los niños, para inventar cosas donde los niños puedan entrar en este espacio de silencio, de quietud, de meditación. Pero uno de los espacios es la experiencia de retiro. Una experiencia de retiro tiene muchas ventajas, que son las mismas ventajas que tienen para los adultos en el fondo, ¿no? Y simplemente las nombro, no voy a entrar, no simplemente cuáles son las ventajas de retiro. Uno, el tema de cambiar de aire y de lugar, que esto lleva a la experiencia del desapego de tu realidad, de tu ambiente y de la apertura. Siempre el tema de cambiar de lugar te desapega y te abre. 2, la experiencia del salir. La experiencia de salir que no es solo material y física, la experiencia del salir espiritualmente. Cuando uno sale de su lugar, sale también espiritualmente, una experiencia de salir hacia lo desconocido, ¿no? Y también esto es fundamental en una experiencia de retiro. 3, un contexto externo más acorde, más favorable a la meditación. También esto ayuda mucho. El tema del contexto, un contexto puede ser más natural, más sereno, más en contacto con la creación, obviamente que de mucha ayuda. 4, la posibilidad de compartir con otros, ¿verdad? En otro nivel. Muchas veces esta experiencia de retiro, los niños se conectan o con sus compañeros de siempre, pero se conectan desde otro lugar, porque ya no se conectan desde la escuela, desde la catequesis, se conectan desde otro lugar, que es esta experiencia de retiro. Entonces hay otro nivel de conexión y después se conectan, obvio, con otros niños. Muchas veces esta experiencia de retiro se hacen con grupos de otros lugares. También esto es importante, ¿no? Los niños ven que no son solos, es decir, que no es solo la locura del cura de turno o de la catequista de turno, sino que hay otros niños en otro lugar que también están meditando. Entonces, esto también es fundamental y es bellísimo, la posibilidad de compartir con otros. Vamos a los contenidos de un
un retiro. Yo tengo 5 puntos. También voy a estar muy breve para dejar tal vez unos minutos para preguntas o compartir. Después igual si quieren el texto escrito se lo puedo mandar. Los contenidos. Punto 1, que tal vez el más importante, la experiencia. Experiencia, que esto vale tanto para los niños como para los grandes. Lo fundamental en un retiro es que los niños hagan experiencia. Experiencia. Es decir, que no sea tanto tema de hablar, sino que los niños puedan tocar ellos mismos que hagan ellos mismos experiencia, que toquen la meditación, que sea una experiencia inmediata, sin mediaciones, ¿verdad? Todo tiene que converger y confluir en la experiencia. Buscar la manera de que los niños tengan una experiencia personal de la meditación y del silencio. Esto es lo que transforma. Esto vale para los niños como para los grandes, es decir, porque en el fondo, lo sabemos bien, no se puede hablar de la meditación, no se puede hablar del silencio. Quien no la vive no la entiende. Lo mismo vale, y tal vez mucho más, para los niños. Entonces, apuntar a la experiencia. Una experiencia de retiro tiene que ser experiencia de silencio, experiencia de meditación. El punto 2, temas. También el retiro es una oportunidad también para comunicar y transmitir algún contenido. Es importante que los contenidos sean acotados, adaptados a la edad de los niños. Por eso es importante en un retiro que las edades sean acotadas. Y no puedo vivir una experiencia de retiro con niños de 5 años y de 12. Tienen que estar muy cercano como edades, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, acotados, para que los temas se puedan dar según las edades. Después, el tema es esto que parece obvio, pero es importante de decirlo y subrayarlo. El tema tiene que ser transmitido y comunicado desde el convencimiento y la alegría. No podemos hablar de silencio, de meditación con una cara de funeral o sin convencimiento, porque los niños lo perciben. Si uno lo que dice es porque está convencido, porque lo cree, porque está enamorado de algo, o si lo dice porque lo tiene que decir. Entonces es importante que quien dé el tema que esté convencido, enamorado de lo que dice. Después también es importante que tal vez el tema, el eje sea uno solo. Uno solo. Porque también si damos más contenido, y esto también vale por los grandes, ¿no? Yo también veo que, por ejemplo, en las homilías es importante que el mensaje gire alrededor de una idea, de un concepto, de un tema, máximo 2, ¿no? Porque la gente, y especialmente los niños, no tienen la capacidad de en una charlita de 15 minutos de abarcar
demasiadas ideas. Entonces es importante el tema de concentrarse. Bueno, vamos a transmitir una idea, un concepto, un tema. Y todo lo que se hace en el retiro es importante que converja en este eje. Entonces, los juegos, las dinámicas, los textos, las oraciones, lo que se hace tendría que ver todo con esta idea que queremos dar, con el eje temático de retiro. Es importante que la transmisión del tema, llamamos de la idea que se quiere dar, que se dé desde una visión holística de la vida, desde una visión holística de la persona humana, no solo desde lo racional, sino desde las distintas dimensiones del ser humano, estando atentos a la sensibilidad y apertura de los niños. Entonces se puede usar el tema del cuerpo, usar el arte, los juegos, la dimensión más lúdica también de la vida, la dimensión afectiva e emocional, la música, intentar transmitir el contenido desde varios aspectos, desde la comprensión holística de la persona humana, del mundo, el universo, no solo desde lo mental, que es tal vez la gran falla nuestra en Occidente. Somos muy mentales, no, hay que volver a una dimensión más integral de la cuestión. Y esto tiene que ver con el punto 3, uso de signos e imágenes. Es fundamental ampliar el lenguaje, no usar solo el lenguaje hablado, palabras y conceptos, sí, sino usar el amplio espectro y abanico de las posibilidades de la comunicación humana, el lenguaje del cuerpo, del símbolo, de las imágenes, de los gestos. Los gestos y los símbolos tienen que hablar por sí solos, sin necesidad de muchas explicaciones. No, porque también esto a veces es contradictorio. Un símbolo, un signo, un gesto, tiene que hablar por sí mismo, porque si lo explico, ya caigo en lo racional, ¿verdad? Y estoy acotando la capacidad de comprensión del niño a solo este nivel. En cambio, si yo uso una imagen, un símbolo, un gesto y lo dejo abierto, el niño capta lo que tiene que captar según su nivel. Bueno, este en el fondo es el gran don de Jesús, el gran don de las parábolas. Las parábolas, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque la parábola no son mentales, las parábolas son abiertas, cada uno la capta según su momento, su nivel. La parábola es un campo abierto. Entonces, usar los gestos, los símbolos, simplemente dar pistas para que el niño pueda entrar, pero sin demasiadas explicaciones. Bien, y obviamente elegir también acá los símbolos, los gestos, imágenes adaptados a las edades de los niños, la capacidad de comprensión del niño, ¿verdad?
Después, el punto 4, compartir la experiencia. En el espacio más creativo de retiro se dan las condiciones ideales para el compartir de las experiencias. Niños que evangelizan a niños. Esto es fundamental. Cuando un niño comparte con alegría su experiencia de silencio, su experiencia de meditación, esto llega a otros niños con mucha más fuerza, obvio, que si lo dice un adulto. Entonces, crear en el retiro espacio donde los niños puedan compartir su experiencia de silencio, de meditación. Es importante que se preparen bien estos espacios, crear este clima de escucha. Y también acá se puede ampliar el compartir de las experiencias, no solo al lenguaje hablado, sino que los niños puedan compartir desde otro nivel. Tipo, a los niños les encanta dibujar. Los niños muchas veces se expresan mucho mejor a través de dibujos. Entonces, bueno, ampliar esto, pero es importante que los niños puedan compartir su experiencia. El teatro, el juego, buscar la forma también acá para que los niños puedan compartir. Último punto de retiro, la experiencia del testimonio personal y hacerse cargo. Tal vez esto es lo más importante y decisivo. La luz se transmite de corazón a corazón. Si estamos enamorados del silencio y de la meditación, se transmitirá a través de todo lo que hacemos. También a través de nuestros errores temáticos y metodológicos. Porque nos equivocaremos en lo práctico, en la cosa, no, este juego fue más largo, fue más corto, la temática, está bien. Esto pasa y pasará por los siglos de los siglos. Pero si yo me estoy enamorado de silencio, lo vivo, esto se transmite, los niños lo captan. Por eso la pregunta clave es, ¿estoy enamorado de silencio y la meditación? Y esto va de la mano, y cierro, con el otro aspecto, hacerse cargo. ¿Hacerse cargo de qué? Hacerse cargo no es tan fácil, porque significa ser responsable de mis estados de conciencia, de mis emociones, y no cargar a los niños con mis emociones. Que muchas veces son emociones de frustración, emociones de impotencia, ¿no? Uno que prepara bien el retiro o que prepara bien la meditación, que medita y la cosa no te sale o parece que no sale y uno percibe una frustración, una impotencia, un cansancio, un enojo, ¿no? Y dice, la culpa es, ¿no? Los niños, ¿por qué no? No. Tus emociones son tuyas, hacete cargo tú. No cargue a los niños con lo que tú sentís. Entonces esto no es fácil. Entonces, bueno, aprender a hacerse cargo de lo que sentimos y no pasa nada. Y dejar libres a los niños, que los niños se hagan cargo de sus emociones, que esto también es parte del proceso educativo, que justamente tiene que ver con lo que decía al comienzo.
todo esto nos lleva a trabajar el crecimiento en conciencia, estar atentos, ser cada vez más lúcido, más conscientes, más coherentes. Y con esto terminé. Estaba un poco atrasado, pero bueno. Enrique, dejamos un espacio de 5 minutos si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Claro, claro que sí, Stefano. Muchísimas gracias por la plática. Y pues vamos a abrir la sala. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario que quisieran hacer, pues con mucho gusto podemos ir viendo adelante. Adelante, Ceci. Gracias primero, Estefano, hermosa, da para muchos encuentros esta charla. Mi pregunta era, ¿los retiros a partir de qué edad los sugerís? ¿Desde muy chicos se pueden hacer? ¿Qué resonancia tiene en relación con los padres? Porque a veces cuando uno dice de pasar todo el día o que se queden a dormir los chicos, como que hay como un bloqueo ahí, ¿no? Hay como una traba. Gracias. Bueno, también acá creo que depende mucho de la edad, por lo menos por lo que vivimos en estos años, en mi experiencia con los niños más chiquitos, llamamos experiencia de retiro, ¿no? Que tal vez puede parecer una palabra un poco grande, pero bueno, experiencia con niños también de ponerle de 5 años, 5 o 6, pero bueno, ahí es una experiencia cortita, llamámosla de un par de horas, no, un par de horas donde me lo llevo a un lugar apartado y hacemos una experiencia, llamámosla de retiro, de convivencia, ¿no? En cambio, para una experiencia de, de, de un día, acá empezamos con niños, llamamos de 7, 8 años, 7, 8, 8, 9, bueno, y obvio, hasta 10, 11 años. Ahí hicimos experiencias de retiro de todo un día. Entonces, donde claro, muchas veces el tema que complica un poco es el viaje por el tema que te lleva horas, a veces horas de traslado, hasta que lleva algo de cansancio para los niños y digo, pero por ahora no tuvimos experiencia de dormir afuera con los niños, bueno, por un montón de situaciones, no última el tema económico, ¿no? Que también influye mucho, y por tema también de permiso de los padres, de toda, es mucho más complejo. Pero bueno, sería obviamente una buena cosa que se puede pensar dependiendo también del país de donde uno está, dependiendo de las leyes, dependiendo del lugar, ¿no? Pero bueno, creo que la experiencia tal vez más común y más fácil que se puede hacer sin complicaciones es la experiencia de una jornada de retiro, que dependiendo del viaje se puede ser, por ejemplo, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, ¿no? Creo que son 6 horas o 7 horas donde se puede trabajar bien. Gracias.
Adelante, Edith. Stefano, estuvo, la verdad, muy explícita toda tu charla, muy entendible, y creo que en la actualidad estamos viendo, no solo dentro de nuestra comunidad y de otro tipo de comunidades donde se hace la meditación, sino se ha generalizado dentro de la sociedad este tema de la meditación, porque creo que como humanos estamos afortunadamente volteando a la esencia de lo que es el ser humano, que es buscar en nuestro interior, que fue lo que, pues yo creo que durante mucho tiempo, muchos años, no sé, muchísimo tiempo perdimos de vista todo esto. Entonces yo creo que los niños precisamente, como tú bien lo dijiste, son niños, son muy receptivos, son esponjitas, y creo yo que debería de instituirse dentro de nuestra, no solo de nuestra comunidad, sino tratar de que dentro de las catequesis, especialmente que es donde los niños inician con esta preparación, que también se instituya completa y totalmente como esencial la parte de la meditación. Yo creo que es muy importante, como tú lo establecías, el enseñar a los niños a manejar muy fácil que se distraigan de eso, de ese ser interior que ellos tienen, y que bueno, yo creo que es necesario, muy necesario rescatar esa parte del ser humano desde el niño, que es cuando inicia precisamente todo este conocimiento, que no se pierda el niño con tanta tecnología, que no pierda lo esencial, que es aprender a entender, a comprender su interior y a poder manejarlo. Ese es mi comentario, Stefano. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Muy bien, completamente me acuerdo contigo, ¿cómo no? Por ahí va la cosa, sí. Gracias, Edith. Un comentario, una pregunta. Stefano, nos solicita María Ángela Terlizzi de Venezuela si le pudieras dar algún ejemplo de temas para tratar con los niños. Bien, María Ángela, muchas gracias. Bueno, los temas a veces pueden estar también de acuerdo también, por ejemplo, con la catequesis, ¿no? Con una temática que se está trabajando en la catequesis, por ejemplo, el tema del Padre Nuestro, por ejemplo, de que significa que Dios es Padre, el tema a veces de la comunicación, el tema de que significa, por ejemplo, interioridad, ¿no? Por ejemplo, hace unos años acá vivimos una jornada de retiro donde trabajamos este tema de la interioridad. Y por ejemplo, uno de los que me acuerdo ahora, uno de los símbolos que llevé y que usé, el símbolo de la nuez, una nuez, ¿verdad? Es decir, donde hay que romper la cáscara porque lo bueno está adentro, ¿no? Entonces, bueno, algo parecido así, ¿no? Pero digo, los temas pueden ver según el grupito, según la catequesis, según, digo, los temas son muchísimos, ¿no? Así que bueno, hay mucha posibilidad de elegir temas, el tema de la iglesia, que significa de la comunidad, de la oración,
qué significa orar, ¿no? Sí, un poco eso. Estefano, y sé que estás en un retiro que podías hasta las 12:30 de Uruguay. Lo que yo propongo, los que tengan preguntas para hacer, que por favor lo dejen en el chat y se lo vamos a enviar a Estefano para que nos haga la respuesta, pero te queríamos liberar y nosotros pasar a un tiempito de meditación. Si les parece a todos bien, por favor, o lo ponen en el chat o se ponen en contacto con el coordinador del país de cada uno para acercar las preguntas, porque la generosidad de Estefano es enorme, pero tiene que dividirse en varias partes. Así que decinos vos si tenés un minutito o si ya arrancás para volver al retiro. Tal vez si hay una última pregunta, hacemos una más y después lo dejo. A ver, ¿hay alguien más que quiere hacer una consulta, una pregunta, Estefano? Un comentario. Muchas gracias. Y me gustó mucho lo de patear el silencio porque es como suavemente volvemos a la meditación, ¿verdad? Es como también lo podemos hacer, volver a nuestro centro, como decía, de volver al centro con la meditación. Muchas gracias. Me gustó mucho esa imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Stefano. De verdad que un abrazo muy fuerte y te agradecemos todo tu tiempo y toda tu entrega y toda la preciosa charla que nos has dado y pues muy interesante y sobre todo muy propositiva para buscar nuevos encuentros con los niños. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y nos encontramos en estos espacios de silencio, nos encontramos y bueno, y los animo a patear, a jugar, a proponer que después estos espacios de silencio, de meditación, van a hacer el milagro. Los corazones se transforman, así que adelante. Bien. Muchísimas gracias, Estefano. Gracias, gracias. Que tengas un bendecido retiro. Gracias. Y nosotros nos quedamos a hacer 10 minutos, ¿te parece, Enrique, para no retener más?